Hola, voy a invitar a Amalia. Hola, estoy invitando a Amalia para que se una. Ya se va a unir por acá. Estoy esperando que la invitación de Amalia se acepte. Un segundo. Ahora, ya está. Ahora estamos. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo Muy estás? bien, encantada de estar aquí contigo esta tarde. Igualmente, bienvenida. Un gusto estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal, Bueno, Carla? bien, bien, bien. Son las 7 en punto, así que yo diría que empecemos, porque como igual queda Cuando tú grabado, quieras. así las personas que están nos van escuchando y los demás lo pueden ver grabado. Yo creo que lo más importante hoy es comentar que lo que nos une es que a las dos nos encanta el tema de promover la educación financiera y yo desde que empecé con Cresor y este mundo de ver cómo enseñarle a los niños finanzas, te descubrí y aprovecho para conectar y dar un poco intro de quién eres, por lo que te conozco y hemos visto en tu web finanzascasa.com. Eres de Linares, estudiaste Sí. Administración y Dirección de Empresas, has Correcto. escrito tres libros relacionados con finanzas y yo creo que algo muy, muy valioso es que has creado una comunidad de más de 20.000 seguidores a los que les compartes info útil por Twitter, ahora muy reciente por Instagram, por tu newsletter. Así que es un orgullo para nosotros tenerte aquí. Lo mejor que la pasión con la que haces esto. Así que, para empezar, si quieres, cuéntanos tú un poco más de ti. ¿Quién es Amalia? ¿Qué haces en tu día a día profesionalmente y en tu vida? Por favor. Bueno, Carla, lo primero de todo, quiero darte las gracias por invitarme esta tarde a estar aquí contigo hablando sobre un tema que me apasiona, como bien has dicho, que son las finanzas. Y también quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo ahora y a los que nos verán después por dedicarnos algo muy valioso como es su tiempo, ¿no? Por dedicarnos su tiempo a escucharnos. Yo, como bien has dicho, estudié Administración y Dirección de Empresas, pero como me siento más cómoda ahora definiéndome como escritora, como formadora y como inversora, y sobre todo como divulgadora de la educación financiera. Como bien has dicho, yo soy una convencida de que la educación financiera mejora la vida de las personas y me dedico precisamente a eso, a hacer que la gente sea feliz, ¿no? A que la gente ordenando sus finanzas mejore su vida. En mi tiempo libre, a mí lo que me gusta sobre todo es hacer deporte, viajar me encanta, hacer yoga, leer y te puedo decir que me considero una aprendedora compulsiva porque no paro de seguir aprendiendo y de seguir aportando valor a toda la gente que me sigue. Este año, por ejemplo, me he matriculado en un máster de desarrollo personal, un curso de coaching y no paro de seguir aprendiendo. Porque creo que al final, el otro día leí una frase, creo que era de Gandhi, que decía, vive como si hoy fuera el último día y aprende como si fuera a vivir siempre, ¿no? Y creo que realmente eso me define a mí, porque a mí me encanta aprender. Y enseñar, dicen que Totalmente. una muy buena forma de comprobar que has aprendido algo e intentar enseñarlo a los demás. Y es lo que hago a diario, ¿no? Compartiendo tweets, compartiendo posts en mi newsletter, intentando Sí, compartir siempre totalmente. y Sí, de hacer hecho, fácil y accesible la finanza. justo, sí, lo que dices de aprender yo creo que es clave. De hecho, ayer o en esta semana también leí una frase que era eso, la mejor forma de aprender o cuando en verdad validas que sabes algo,
de verdad es cuando lo enseñas, que te pones como en ese reto de si realmente lo sabes explicar, es que lo dominas a la perfección. Qué bien, sí, sí, siempre te vemos que estás muy activa por ahí, así que yo creo que también eres una referente para ver, darnos como esa inspiración de que se puede compaginar todo. Entrando un poco más al tema de las finanzas y específicamente de lo que hemos comentado muchas veces, yo creo que hay muchos padres que tienen como esta curiosidad o este miedo de si en verdad hay que hablarle del dinero a los niños, es un tema que todavía sigue siendo tabú. ¿Por qué tú dirías que es un tema que sí hay que hablar y por qué es tan importante para las familias? Pues creo que podríamos decir dos cosas. Por un lado, creo que como cualquier padre o madre queremos lo mejor para nuestro hijo y por eso pues procuramos enseñarle modales, ¿no? Le enseñamos a decir por favor y gracias, lo apuntamos a un montón de extraescolares que casi no les dejamos tiempo libre, ¿no? Para que tengan un buen futuro profesional, ¿no? Queremos que sean buenas personas, pero se nos olvida una enseñanza muy importante y es que van a ser nuestros hijos el día de mañana cuando el dinero llegue a sus manos, ¿no? El dinero nos va a acompañar durante toda nuestra vida, entonces creo que es importante que aprendamos cómo funciona el dinero. Además, tenemos una cosa a nuestro favor y es que a los niños el dinero les encanta. Entonces, ahí podríamos decir que teníamos gran parte del camino hecho. Lo único que nos queda es intentar educarlos mediante el ejemplo, que realmente creo que es la mejor forma de enseñar a nuestros hijos. Ya decía la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te están observando todo el día. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no le puedes decir a tu hijo que coman sano mientras tú te estás comiendo un bollo de chocolate, ¿no? O que hagan deporte mientras tú te tiras todo el día tumbado en el sofá. Pues Sí, con las finanzas personales prácticamente ocurre lo mismo. Si yo le explico a mi hijo cómo ahorramos en casa, si yo, por ejemplo, voy a ir al supermercado y les cuento o hago junto con ellos una lista antes de ir a hacer la compra, ellos ven que cuando voy a la compra yo intento comparar precios, busco marcas blancas, intento buscar descuentos, comparo precio kilo. Si yo todo eso se lo voy explicando a mi hijo, el día de mañana harán lo que quieran, lógicamente. Pero todo ese mensaje va calando. Porque no es tan importante lo que les digo como lo que hago. Al final lo que queda, lo que arrastra es el ejemplo, ¿no? sí. Entonces creo que es importante que desde bien pequeños les enseñemos a hacer un buen uso del dinero, les expliquemos cómo ahorramos o cómo hacemos la compra. También le podemos explicar cómo trabajamos en casa. No es necesario que le digamos cifras exactas, porque los niños no tienen filtro y pueden ir contando por ahí pues, el dinero que ganan su padre y su madre, ¿no? Pero sí podemos decirle, pues, por ejemplo, mamá y papá ganan 100, de los cuales pues 20 son para pagar ropa, me lo invento, 10 para pagar las actividades extraescolares que hacéis, para pagar libros, para pagar casa, y que ellos entiendan que mientras su paga es para que ellos la gasten en lo que quieran, Sí. nosotros tenemos que hacer un buen uso y una buena gestión de ese dinero para poder llegar a las necesidades y cubrir las necesidades de toda la familia. Yo creo que si empezamos desde pequeños a contarle todo esto en casa, al final ese mensaje va calando, Carla. No tenemos Claro. que ocultarlo, no tenemos que convertirlo en un tema tabú. Al final hablamos con nuestros hijos más de sexo y de drogas que, por ejemplo, de dinero. Y el dinero también es un tema del que hay que hablar y al que hay que darle la importancia que tiene. Sí, sí, yo creo que el mensaje está claro, es darles el ejemplo y como tú dices, es una herramienta que siempre va a estar allí, que está desde que nacen, así que cuando más les vaya sonando y lo tengan en su día a día, quizás cuando eso, tengan su primera paga o tengan su primer salario, no se van a ver como digamos en una incertidumbre y esto cómo se gestiona, así que súper bien ese Correcto, tip Carla, has para los dicho una cosa padres. muy importante. El dinero es una herramienta, es un vehículo, es algo que me ayuda a mí a conseguir las cosas que quiero o que necesito. Mm, Y eso es algo que hay que transmitir a los niños desde pequeños. Y no transmitirle creencias negativas o creencias limitantes en torno al dinero. Yo cuando doy charlas y hay niños pequeños, siempre les pongo un ejemplo que creo que es muy claro. Yo les digo, ¿el dinero es bueno o malo? Y muchos niños me dicen, no, el dinero es malo por las creencias que traen desde casa, ¿no? El dinero es malo sí, porque lo dicen en mi casa o porque sí, el mm, dinero hace, las personas ricas son malas. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Tú imagínate que tienes un palo. Con ese palo, una persona lo utiliza como bastón para caminar. El bastón es bueno, ¿no?
Ahora Mm. imagínate ese mismo palo y esa persona utiliza ese bastón para golpear a alguien o para golpear un animal o golpear cualquier objeto. ¿Quién es malo, la persona o el bastón? Pues con el dinero ocurre lo mismo. Al final el dinero es una lupa o es un potenciador de lo de que cada persona llevamos dentro. Si tú eres buena persona, lo vas a hacer igual. Con Mm. dinero o sin dinero. Incluso con dinero puedes ayudar a mucha más gente. Y si Mm. eres mala persona también. Total, sí, 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 muy, muy buenos consejos. Ahora bien, volviendo a conocerte a ti un poco más, Amalia, am, con todo esto que dices que te gusta, todas tus pasiones, viajar, el yoga, leer, escribir, ¿por qué, digamos, ahondar en el tema de finanzas? ¿Qué fue lo que hizo clic contigo que dijiste, este es mi tema en el que yo me voy a especializar, más allá obviamente tu carrera y todo lo demás, pero digamos, pudieses estar escribiendo ahora libros de tus viajes? ¿Qué fue lo que te cautivó de este mundo? Pues te voy a ser muy honesta. Yo estudié una carrera de Administración y Dirección de Empresas, una licenciatura o un grado, como se llama ahora. Pero a mí durante la carrera me enseñaron cómo administrar una empresa o cómo hacer un presupuesto, pero a mí no me enseñaron cómo gestionar mi economía o cómo hacer o cómo lo que yo iba a hacer con mi dinero podía generar una rentabilidad en el futuro. Entonces mi situación hoy es muy buena, pero no lo ha sido así siempre. Yo cometí errores como todo el mundo. Yo contraté una hipoteca sin leer prácticamente las condiciones. Yo usaba la tarjeta de crédito mal. Y cuando me llegaba el cargo en el banco, yo pensaba que se había equivocado el del banco, no que me había equivocado yo. A mí me costaba, había meses que me costaba llegar a final de mes y no era un problema de sueldo. Entonces, lo que a mí me hizo clic es que yo tenía dos niños pequeños y bueno, a mí me daba igual si yo estaba sola y yo tenía que criar a mi hijo y yo tenía que cenar leche con galletas, pues me daba lo mismo. ¿Qué es lo que me hizo clic? El pensar que si yo seguía así, si yo seguía sin administrar o gestionar bien mi dinero, el día de mañana cuando mis hijos quisieran cursar unos estudios universitarios, quisieran irse fuera, por ejemplo, a estudiar, yo no iba a tener dinero para poder pagar esos estudios. Entonces, digamos que eso me hizo clic en la cabeza y a partir de ahí comencé a formarme. Tuve un propósito, que era por un lado gestionar mis finanzas y por otro lado enseñar a mi hijo y que el día de mañana no tuvieran ellos esa ansiedad que yo podía tener o esa no querer mirar la cuenta del banco. Entonces, comencé a hacer un montón de cursos, leer libros, escuchar podcasts, asistir a conferencias y conseguí dar un giro de 180 grados a mi vida. Cuando tú descubres, Carla, que las finanzas no es como te lo cuentan, cuando tú te das cuenta que en el sistema educativo no se enseña absolutamente nada sobre finanzas, cuando te das cuenta que la bolsa no es un casino, pues lo que comienza siendo una necesidad personal y en lo que yo arreglé mis finanzas, pasé de ahorradora a inversora, Mm. surge el propósito de decir, esto tengo que contarlo, la gente tiene que enterarse, tengo que hacer que la vida de los demás también mejore, ¿no? Se convierte en un propósito. Y por eso en el año 2018 comencé montando un blog en el que como un cuaderno de bitácora, en el que cada semana yo iba publicando todo lo que iba aprendiendo, como contábamos antes, ¿no? Aprende algo y tiene la necesidad de decir, bueno, pues voy a enseñarlo a los demás. Mm. Y pasamos de que solo me leyera a mi marido, y yo Mm. miraba corriendo cada noche a ver cuántos me han leído y se ha visitado el blog, se han leído los posts, a que Google empezara a mandarme tráfico y a que a día de hoy estamos hablando de que tengo más de 20.000 seguidores, muchísima gente que me sigue, que lee mis posts, he escrito 3 libros, colaboro con empresas como Rankia, Value School, Valio, Intefi, estoy haciendo cursos continuamente y la verdad que muy feliz, muy contenta de poder aportar valor y de que la gente, pues por los testimonios que me va transmitiendo, vayan cambiando su vida, que al final es de lo que se trata. Mm. Sí, sí, yo creo que es muy interesante cómo, digamos, cómo fueron tus inicios, sobre todo que es de una vivencia personal, que quizás me recuerda un poco a lo que me pasó a mí de por qué inicié Cresor. Y yo cuando tuve mi primer salario, mi acción inmediata era lo voy a ahorrar, pero luego aprendiendo también, leyendo, descubrí que estaba el mundo de las inversiones y dije, soy joven, hay que como que arriesgarme y hoy en día todavía veo a mi alrededor que mucha gente con másters, con grados muy, muy buenos, no saben cómo gestionar sus finanzas. Entonces creo que la mayoría de las historias de las personas que nos gusta este tema surgen
porque quizás nos vimos en la necesidad, pero sí que es muy, muy bonita la labor que tú haces, Amalia, de eso, de difundir, y hay gente que quizás no les apasione tanto el tema, pero sí creo que es clave que les dejemos esta enseñanza de el paso número uno para como que ordenar tus finanzas o lograr esa meta que sea que tengas, la uni de tus hijos, el viaje de tus sueños, comprar un coche, es ser consciente de lo que gastas. Como que yo creo que algo que tú dices mucho en tus libros o en tu contenido es, tenemos que ser conscientes del control de nuestros gastos, ¿no? Y esto también Sí. podemos hacer partícipes a los niños, como tú decías, el ejemplo de gano 100 y lo distribuimos en la casa, la comida, la ropa, los juegos, etcétera. Así que ese también es un paso uno para estas personas que nos están viendo y dicen, wow, esto parece que es un algoritmo que hay que seguir más difícil que el de Instagram Qué va. y realmente no, es organización. Muy bien. ¿Qué más? En tu casa de pequeña te hablaban del dinero. ¿Qué recuerdas de este tema? En mi casa, pues bueno, mis padres trabajadores, gente humilde y todo lo contrario. En mi casa el dinero era un tema tabú y había muchas creencias negativas en torno al dinero, ¿no? Lo típico de que si alguien tenía mucho dinero era porque lo había conseguido a través de engañar o a los demás. Creo que la televisión tampoco ayuda o las películas no tienen nada más que ver, por ejemplo, Robin Hood, ¿no? Ese ladrón bueno que roba a los ricos para transmitirlo a los pobres. En mi casa no se hablaba de dinero, ni se había dificultades, si no lo había, era un tema tabú. No se hablaba prácticamente nada de dinero. Yo sí llevaba, pues, por ejemplo, las cuentas de mis padres, de los bancos, porque a mí el tema de los números desde siempre se me ha dado bien, me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo recuerdo que de pequeña yo quería trabajar en un banco y sí es cierto eso, que me llamaba muchísimo la atención, pero no se hablaba, era un tema de mayores, que eso es lo Sí, que estamos intentando hoy en día cambiar, ¿no? sí. Y decir que es un tema que los niños, todo lo que aprendan de pequeños les va a acompañar en su camino de adultos. Pues qué mejor que empezar desde pequeños a cambiar toda esa mentalidad, a eliminar todas esas creencias negativas en torno al dinero y a enseñarles a administrar correctamente sus finanzas. Mm, sí, totalmente. Y justamente con eso que dices, tú como madre que ya le hablas a tus hijos, a tus dos hijos del dinero, ¿cómo has visto, digamos, creo que el ejemplo y el consejo que decías al principio es muy bueno de hay que dar el ejemplo y ellos nos ven Sí. cómo usamos el dinero, cómo lo gestionamos. Pero más allá de eso, yo todavía hablando con padres, o sea, todos los días estoy reuniéndome con padres para entenderlos y crear un producto que les guste. Y a veces me encuentro con algo de rechazo todavía a la idea, como que dicen esto les puede generar estrés porque no tienen que estar pendientes de las cuentas, quizás cuando sean adolescentes y ya se vayan a vivir a una residencia o vayan a otra ciudad a la uni, cuando en verdad ellos tengan la paga. Tú que lo has vivido en carne Ujú. propia y lo has hecho muy bien con tus hijos, ¿cómo, digamos, convencemos a estos padres de que sí es el momento cuanto antes y que es bueno? Pues mira, te diría varias cosas. En primer lugar, hemos dicho que el dinero está presente siempre, que a los niños les llama la atención, entonces debemos de empezar cuanto antes a hablarles sobre dinero. También te diría que es bueno que los niños sepan la situación que hay en casa. ¿Por qué? Porque tú imagínate que nuestra situación no es muy buena. Por desgracia, ayer veía creo que una noticia en la que hablaban que más de 3 millones de personas en España tenían problemas para llegar a final de mes o no podían encender la calefacción y demás. Tú imagínate una situación en mi casa, pongámosme a mí de ejemplo, que me llega mi hijo, yo tengo un niño adolescente de 16 años, y me dice que quiere que le compre unas zapatillas de deporte que cuestan, supongamos, 120 euros. Si mi situación no es buena, yo tengo dos opciones. O bien contarle a mi hijo, pues mira, o hacerle partícipe en la situación que tenemos en casa no es buena, con lo que él va a entender que no le compremos esas zapatillas. O tengo la opción de callarme, no decirle nada y que él piense que es un castigo. No tengo que decirle si a lo mejor mi situación es muy mala, que no tengo para pagar la luz, el teléfono o no sé, o la hipoteca. Pero si tengo que hacerle partícipe de, mira, pues la situación que tenemos en casa no es buena, porque hemos perdido el trabajo, porque había una reducción de ingresos, porque no hemos endeudado más de la cuenta y vamos a hacer un recorte drástico de los ingresos, de nuestros gastos, perdón, si la situación lo requiere y hacerlos partícipes. ¿Por qué? Porque somos una familia y al final
Si remamos todos juntos, podremos llegar a puerto. Entonces, pienso que es interesante e importante que ellos sepan y de primera mano la situación que tenemos en casa. Mm. Entonces, nada más que por eso creo que es importante que lo sepan. Luego, lo de esperar a que vayan a la universidad, ¿por qué? Igual que les enseñamos a cepillarse los dientes cuando son pequeños, ¿no? Porque ahí les enseñamos hábitos de salud de pequeños. Vamos a enseñarles hábitos financieros, vamos a darle una paga, vamos a enseñarles a que elijan. Yo considero que, por ejemplo, a partir de los 10 años es bueno que les demos una paga a nuestro hijo, aunque sea simbólica, pero que ellos aprendan a que con ese dinero darle una paga y una lista de responsabilidades. Yo estoy a favor de la paga como herramienta educativa. Entonces, yo te voy a dar, imagínate, pongamos un ejemplo. Mi hijo tiene 10 años y yo le voy a dar una paga de 10 euros. Y a partir de ahora que él sepa que los fines de semana las chuches o las bolas de la máquina cuando vayamos a comer fuera se las va a pagar él. Yo ya lo enseño a elegir, le enseño a que se equivoque, le enseño que administre su dinero, le explico que mientras que él puede gastar la paga en lo que quiera, nosotros como padres tenemos que, lo que hablábamos antes, decidir muy bien en qué vamos a gastar nuestro dinero. Yo creo que debemos de hacerlo partícipes. Otro tema importante, si en casa vemos las noticias, los niños están continuamente oyendo que hay crisis, que la inflación está muy alta, que los precios suben. Ellos se pueden hacer sus propias ideas y no saber de dónde viene la cosa. Te cuento una anécdota curiosa o graciosa. En 2010 atravesamos también una crisis, 2008, 2009, la crisis inmobiliaria. Mi hijo tenía por aquel entonces 5 años. Él oía crisis, no sabía de lo que... Y recuerdo que un día llegó a casa y abrió el frigo, y el frigorífico, y vio que estaba vacío. Y entonces me dijo, mamá, nosotros somos pobres. Y era justamente que no habíamos ido a hacer la compra. Pero es lo que te quiero decir, si tú le explicas las cosas a tu hijo, si ellos entienden, pues bueno, le hablamos de la crisis, le hablamos de la inflación, siempre con términos acordes a su edad. ¿Qué es la inflación para un niño pequeño? Pues que lo que antes costaba, si antes, por ejemplo, imagínate las chuches, tú con 1 euro antes comprabas 10 chuches, pues por efecto de la inflación, con 1 euro ahora vas a comprar 5 chuches. Y se lo explicamos de esa forma. Le hablamos de la importancia de tener unos ahorros y le explicamos cómo hay gente que está apareciendo en la tele que por circunstancias adversas de la vida no pueden, por ejemplo, llegar a final de mes, pero que quizás, si tuvieran unos ahorros, pues no se verían abocados a esa situación. Lo importante que es vivir acorde a nuestras posibilidades. Todos estos mensajes se le puede explicar a nuestro hijo. Es lo que te decía, que igual que le enseñamos a cepillarse los dientes y le enseñamos hábitos de salud, vamos a enseñarle desde pequeño hábitos financieros saludables, a darles una paga, a entender lo mala que es la deuda, a entender lo bueno que es vivir siempre acorde a nuestras posibilidades, la importancia de elegir, la importancia de, antes de comprar algo, comparar diferentes precios. En mi blog, Carla, tengo un recurso que se llama la lista de deseos, que aplica tanto a niños como a mayores. Es muy sencillo, te lo explico rápidamente. Consiste en que cuando el niño quiera algo, lo apunte en esa lista. Además, tiene un descargable y lo puede imprimir cualquiera. Lo apunte en esa lista y se debe dedicar durante al menos una semana a buscar ese mismo artículo en diferentes sitios. Hoy en día los niños tienen acceso con móviles o tablets a cualquier supermercado. ¿Qué conseguimos con eso? O a cualquier centro comercial. Que durante una semana ese niño realmente piense y reflexione sobre si quiere ese artículo, ese producto, a que tenga la posibilidad de encontrarlo más barato en otro sitio, con lo que así va a conseguir una ventaja, va a conseguir un ahorro. Y te aseguro que la mayoría de las veces, pasada una semana, ellos mismos no quieren ese juguete. Y te digo que eso aplica a los adultos, porque cuántas veces, Carla, después de un mal día, en el trabajo o donde sea, hemos ido, no hemos comprado algo porque yo lo valgo, y cuando hemos llegado a casa, pues has dicho, pues qué tontería, ¿por qué he comprado esto? Si hablamos de ropa, un jersey parecido, o realmente esto no me hacía falta. Lo que estamos intentando es explicarles desde pequeños, o enseñarles a posponer la decisión de compra. Algo que creo que deberíamos de poner todo en práctica. Y otra cosa muy importante, y ya termino, que también creo que es importante que les enseñemos desde pequeños, es el ahorro. Enseñarles que siempre de su paga guarden una parte. Si viene el ratoncito Pérez, si los tíos, los abuelos, los amigos le dan dinero por su cumpleaños, siempre que guarden una parte. Enseñarles la importancia del ahorro
vivir el ahorro como una filosofía de vida. Mm, sí, sí, totalmente. Yo creo que rescato esa parte de empezar con la paga aproximadamente a los 10 años de la lista de deseos que la puedan ver en el blog para, digamos, tanto para niños como adultos, evitar o realmente evaluar si es un capricho o una necesidad y evitar una compra compulsiva de la que nos podemos arrepentir y esto puede ser ahorro para algo más grande o algo más valioso que queramos en el futuro. Hablando de la paga y digamos saliéndome un poco de las preguntas, pero seguro que te lo habrán preguntado algunos otros padres, hoy en día que todo es digital, tenemos las tarjetas Sí. en los móviles, tenemos el Apple Pay en los relojes, como que ya realmente el efectivo es muy raro, ¿no? Quizás para ciertas cosas o pagos pequeños todavía es que se usa. Me imagino que en el caso de tus hijos, si en ese entonces les dabas la paga en efectivo, pero ahora a tus amigos o a tu comunidad, ¿qué les recomiendas? ¿Tus hijos ya tienen cuenta bancaria? ¿A qué edad se las abriste? Y digamos, me imagino que esto mismo de la paga lo podemos hacer con una tarjeta que esté custodiada por los padres, pero que tengan allí su paga, bien sea en forma digital, ¿no? Pero ¿cómo lo recomendarías con este mundo tan digital ahora? Vale, pues vayamos por partes. Si son muy pequeños o si son pequeños, yo recomiendo que vean el dinero en efectivo. Yo entiendo que, como tú bien has dicho, hoy en día vamos pagando todo con tarjeta, con el Apple Watch, todo así. Pero es bueno que aprendan las monedas y billetes de cada país, que aprendan a pagar, que si vamos a comprar una barra de pan, pues que ellos mismos se familiaricen con ese dinero. Cuando ya son un poquito más grandes, y en el caso de mi hijo, ellos tienen cuenta bancaria. ¿Cuándo abrir una cuenta bancaria? Depende de lo que los padres queramos. Una cosa es que le abran la cuenta bancaria y otra cosa que ellos lo gestionen. Hasta que tienen 18 años, abrimos la cuenta los padres como tutores y los niños son los titulares, pero los padres somos los que tutelamos esa cuenta. A partir de los 18 años son ellos los que podrán hacer uso de esa cuenta. Entonces, ¿cómo pueden llevar ellos sus gastos? Puedes perfectamente tener un Excel donde le puedes ingresar su paga, donde ellos pueden ir descontando todo lo que van gastando y les enseñamos desde pequeños a hacer un presupuesto y a hacer un ingreso y gasto. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tiene su Excel, no tiene el dinero físico porque no necesita tenerlo todo el dinero físico, pero tiene su Excel donde puede ir apuntando el dinero que necesita y el que no, o lo que va gastando. ¿Para qué es bueno esto también? A la hora de, creo que es lo más difícil a la hora de darle una paga a nuestros hijos, sobre todo cuando ya son adolescentes, es elegir la cantidad de paga que les vamos a dar. ¿Qué te puede ayudar? Esa lista de responsabilidades que te he dicho antes. Nosotros tenemos que establecer que le vamos a dar una paga a nuestro hijo y que va a ir acompañada de una lista de cosas de las que se van a hacer cargo. Me explico. Nuestro hijo ya sale, imagínate que ya sale con los amigos. Pues a partir de ahora él va a pagar sus salidas con los amigos, va a pagar el pequeño material escolar, va a pagar, no sé, me lo invento, si hace deporte, pues por ejemplo, las pistas que alquile de pádel o de tenis o la ropa. En función de eso, nosotros elegiríamos una cantidad que le vamos a pagar a nuestro hijo, siempre dejándole un poquito más para que pueda ahorrar. ¿Qué tiene que hacer nuestro hijo? Imagínate que le damos ese dinero y dice que no tiene suficiente. Pues con ese Excel debería de demostrarnos, con sus ingresos y sus gastos, si es capaz o no de llegar a final de mes. Y eso es cómo funciona la vida adulta. Entonces creo que es interesante que les demos esa opción. Hoy en día los niños manejan perfectamente un Excel o tienen ordenador donde pueden reflejarlo absolutamente todo. Y mi recomendación, si dudas entre darle una cantidad u otra a tu hijo, dale siempre la menor. ¿Por qué? Porque es más fácil subir un sueldo que bajarlo. Carla, yo creo que en esto estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Y por otro lado, porque un adolescente con mucho dinero puede estar expuesto a otras circunstancias o a otras cosas. Si tiene que elegir, por poner un ejemplo, y cógemelo con pinza, entre ir al cine o comprarse un paquete de tabaco, pues si tiene el dinero justo, quizás elija, pero si lo puede acceder a todo, pues bueno, también van un poco la educación que han recibido y demás. Pero mi recomendación es esa, que si tú das entre una cantidad y otra, que le des la más baja
y que ya te demuestre él si verdaderamente pues no puede llegar a final de mes o le cuesta, pues que te lo demuestre con un Excel y que tú seas la que diga, bueno, pues efectivamente no consigue llegar a final de mes, tenemos que aumentar esa cantidad. Y lo de abrir una cuenta, que lo tenía aquí apuntado también que me has comentado, pues por ejemplo, yo en mi caso te puedo contar por mi experiencia, yo le abrí una cuenta a mi hijo desde que son pequeños para su estudio, para el día de mañana, lo que te comentaba antes, me preocupaba muchísimo el tema de los estudios cuando sean mayores de edad. Entonces ellos tienen cada uno su cuenta abierta. Ellos saben el dinero que hay, pero ellos no necesitan gastar dinero de esa cuenta. Cuando lo consideremos, le daremos una tarjeta y ellos mismos podrán pagar desde ahí. Perfecto, muy bien. Sí, yo creo que es clave el mensaje de poner en práctica esta teoría, ¿no? Y mientras más ellos sean capaces de decidir con esa paga, bien vean el metálico, el dinero en Sí, efectivo, o lo vean en el Excel, en cómo va la cuenta, lo importante es ponerlo en práctica. Vale, súper correcto. bien. Y Amalia, tú sabemos que has aprendido finanzas de una forma muy autodidacta, leyendo, haciendo cursos online. ¿Qué es lo que más, digamos, destacarías que te ha gustado de todo este material que has usado? Y si una persona quiere empezar a aprender de este mundo, ¿qué le recomendarías como, digamos, esto es clave y hay que hacerlo sí o sí? Pues te diría, Carla, que tienes dos formas de hacerlo. Está la vía rápida y la vía lenta. La vía lenta, totalmente autodidacta. Leer muchos libros, como hemos podido leer tú o yo, podcasts, cursos, conferencias y demás. Y luego está la vía rápida, que es coger un curso y decir, bueno, pues voy a ponerlo en práctica, voy a pasar de 0 a 100. Cuando yo empecé, por ejemplo, en todo esto de la educación financiera, yo encontraba muchísima información en Internet. Lo que yo hubiera pagado por tener un curso como el que yo he hecho hace poco, que está en mi perfil, en el que enseña a una persona, desde no tener conocimiento ninguno, cómo cambiar su mentalidad hasta que consigue ordenar sus finanzas. Entonces tiene esas dos opciones. Si alguien no está preparado y dice, bueno, pues yo ahora mismo creo que no puedo hacer esa inversión de dinero, aunque yo creo que invertir en mí es la mejor inversión que puedo hacer, invertir en formación. Yo desde que lo hago la vida me va muchísimo mejor. Pero si alguien dice, bueno, pues Amalia, yo hasta ahora mismo no quiero gastarme dinero, que se suscriban a mi blog, donde se van a poder llevar un montón de herramientas gratis, solo por suscribirse. Hay un montón de posts, hay más de 150 posts en mi blog. Tengo libros en internet que también se pueden adquirir. Y ya como extra total, ¿por dónde empezaría cualquier persona que quisiera empezar a ordenar sus finanzas? Yo siempre recomiendo el control del gasto. ¿Por qué? Porque principalmente por dos cosas. Porque nos da claridad de en qué gastamos nuestro dinero y porque nos permite saber en qué partida gastamos más. Es muy sencillo de hacer. Puedes hacerlo esta misma tarde, comenzar. Coger un folio y un bolígrafo o te descargas por suscribirte a mi blog la plantilla que te regalo en Excel para que puedas llevar un control del gasto y consiste en recopilar todos los tickets, todos los movimientos bancarios y anotarlos. Al menos durante un mes, mejor 2 o 3 meses. Eso te va a permitir saber y tener conciencia, tener claridad de en qué gastas tu dinero. Estoy segura que todo el mundo conocemos a alguien que dice, llega a final de mes, a mí no me queda nada, a mí el dinero se me va, yo no sé en qué lo gasto. En el momento que tú te pones a hacer este ejercicio, te da una claridad impresionante. Porque todos tenemos amigos que dicen, yo no sé en qué gasto el dinero, y tú lo estás viendo desde fuera, o por lo menos yo, ya que me dedico a esto, y dices, pero bueno, es imposible si todos los días desayunas fuera, o todos los días meriendas fuera, o todos los días estás comprándote ropa. Que perfecto, que si puedes hacerlo, perfecto. Pero si no tenemos dinero, si necesitamos poner en orden nuestras finanzas y tenemos que ser drásticos, y durante un tiempo nos tenemos que apretar el cinturón, podemos hacerlo. Yo creo que la pandemia nos ha dejado todos claro, cristalino, que podemos vivir durante un tiempo sin ir a restaurantes, sin ir a teatro, sin gastar ni bromas, como se dice aquí en mi tierra, hasta que sanemos nuestras finanzas. Si hay que hacerlo, no pasa nada. Podemos inventar planes sin coste. Podemos intentar buscar actividades que sean muy económicas. Y cuando sanemos nuestras finanzas, hacer lo que queramos. Pero el control del gasto, volviendo a lo que te decía, es algo que nos da claridad
de en qué gastamos nuestro dinero y que nos da las herramientas para saber dónde tenemos que empezar a poner foco y qué es lo que tenemos que reducir. Claro, sí, 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 es súper clave para cualquier adulto y también para los niños, hacerles partícipes de Sí, decir, ellos por nos pueden ejemplo, ayudar. Si nosotros sí, les decimos en casa y les explicamos, mira, vamos a empezar a controlar en qué gastamos nuestro dinero y queremos que nos echéis una mano. A partir de ahora vosotros os vais a encargar de pedir los tickets en todas las tiendas a las que vayamos. Si vamos a comprar chuches, si vamos a comprar una frutería y hacerlos partícipes. Si son más grandes, les damos una calculadora o les damos un ordenador, una hoja Excel, un folio y que ellos apunten y sumen esos gastos. O sea, al final aquí de lo que se trata es de quitar el tabú, de hablar con naturalidad del dinero y que ellos vean que no es tan difícil, que la gente se cree que la finanza es algo complicado y no lo es. El dinero nos enseñan a ganarlo, pero también tenemos que aprender a ahorrarlo, a invertirlo y a gastarlo. Y eso es algo que nos enseña. La educación financiera se enseña en casa, Carla. Y los padres tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. sí, 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 muy bien. Sí, yo creo que por ir cerrando y esta parte del control de gastos es hacerlo también divertido, como tú dices, un folio chulo o hoy en día también hay muchas apps que entiendo son similares a la plantilla que tú comentas que está en tu Sí, blog. Yo, por ejemplo, uso Monify o está Wally, luego se las podemos dejar acá en los comentarios que va a quedar en el live por si las quieren usar y a los niños que les encanta jugar. sí. Es como un círculo en el que están todas las áreas de gasto, la ropa, la casa, la electricidad, la comida en los restaurantes fuera, la comida en el supermercado, o sea, la compra. Entonces, que ellos pongan ahí, como tú dices, lo de la factura, lo del ticket de la compra, y ya les Ujú. sale el icono, les puede ser se sienten útiles y parte de la responsabilidad de casa haciendo algo como divertido. Así que yo creo que sin duda hay que hacerlo, bien sea para todos los gastos o para algo específico. En plan, nos vamos a Semana Santa a hacer este tarde en la montaña o al museo tal, entonces todo el jueves o todo el sábado, ¿cuáles fueran estos gastos? Quizás no tiene que ser para, como tú dices, que sepan el número final de toda la gestión del mes en casa, pero sí de empezar de pequeño a más grande, A que en plan entiendan la que las cosas compra. cuestan dinero. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido súper útil. Espero que todos los padres que nos siguen nos vean y sigan aplicando esto que tú nos enseñas con tanta pasión, con tanta ilusión. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Para cerrar, si quieres decirnos, Amalia, ya algo, un último consejo, una última vivencia tuya que sea tan inspiradora como siempre intentas inspirarnos a todos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues bueno, en primer lugar, gracias a ti por permitirme hablar en tu canal sobre finanzas, que sabéis, creo que se me nota que me encanta, que es algo que me gusta mucho. Pues decirle a la gente que no tenga miedo, que las finanzas personales no son difíciles, que yo intento y creo que lo consigo por los testimonios que me llegan de la gente y por los cientos de personas que he ayudado a través de mis cursos, de mis formaciones, de mis servicios de asesoramiento, que se puede salir, que el dinero es un instrumento que nos ayuda a conseguir aquello que queremos. Que los problemas de no poder dormir, de la ansiedad, por tener dificultades sobre dinero, al final se solucionan poniendo de nuestra parte, por supuesto, y aprendiendo a cómo gestionar ese dinero. Así que yo animaría a todo el mundo a que nos siga, a que lea sobre finanzas, a que si tiene cualquier duda nos pregunte y a que se pongan las pilas, porque el dinero lo vamos a utilizar no solo durante nuestra vida, sino después, cuando nos estemos a través de las herencias, el dinero sigue estando presente. Así que nada, únicamente animar a todo el mundo que es algo sencillo. Muy bien. Muchas gracias, Amalia. A ti. Seguimos hablando. Un abrazo. Perfecto. Un abrazo. Gracias. Chao, Hasta, chao. chao. Hasta luego.